¿Qué tal, Miguel Ángel? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Intentaré no quitarte demasiado tiempo, pero quería plantearte una serie de preguntas y que me las respondas en la medida de lo posible en calidad de historiador, porque se ha comentado mucho en prensa, y no solo en prensa, sino sencillamente por la calle, la gente lo habla mucho, el hecho de que España parece no tener un papel demasiado importante, por no decir nulo, a nivel supranacional. Es decir, cuando se iniciaron las hostilidades en Rusia, las reuniones que hubieron de los distintos líderes nacionales no incluyeron a España. Biden no llamó a Pedro Sánchez cuando se comunicó con los líderes principales de los países europeos y, claro, eso dejaba a mucha gente preocupada. En fin, nos da la sensación de que no pintamos nada. No pintamos nada en el panorama nacional. Entonces, la pregunta es la siguiente. En el contexto histórico de esta situación, ¿qué es lo que lo origina? ¿Desde cuándo es así? ¿Ha sido siempre así? ¿Qué pasa con la diplomacia española? En fin, y después, ¿cuál es la situación actual? Siempre es un placer estar con vosotros y gracias a vosotros por escucharme y por tener interés en lo que pienso respecto a los diferentes temas que tratamos. Desgraciadamente España se separó de la política internacional, salió del escenario internacional en 1814. El hecho de que el representante español, el marqués de Labrador, no hablase francés, las reuniones en Viena se desarrollaban en francés, fue grave, aunque es preciso decir que Talleyrand, el ministro francés de Asuntos Exteriores, hizo lo posible por atraer al marqués de Labrador, aunque no fuese nada más que para ayudarle. Un momento, ¿puedes especificar en qué momento es esto exactamente? Para Es en ponernos en contexto. 1813 y 1814, tras las campañas napoleónicas, la batalla de Leipzig o batalla de las Naciones pone fin al imperio de Napoleón y los líderes europeos, es decir, las potencias vencedoras, Prusia, Rusia, el imperio austrohúngaro y Gran Bretaña, el Reino Unido, se reúnen en Viena para tratar lo que iban a hacer con Francia. Pero en aquellos momentos son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que si quieren establecer la paz en Europa, lo que llamó Metternich, el canciller austriaco, el concierto de las naciones, el sistema de conciertos o el sistema de congresos, se ha llamado de muchas maneras, necesitaban a Francia. No podían aislarla. Y efectivamente sí, le invitaron, asistió Talleyrand, y tiene una frase famosa cuando el zar se dirigió a él, creo que fue el zar, diciéndole, porque las potencias vencedoras, entonces Talleyrand le interrumpió y le dijo, ¿vencedoras contra quién? Porque si es contra Francia, ¿por qué estoy aquí? Y si no es contra Francia, entonces, ¿quién es la potencia vencida? Y si no hay potencia vencida, es que aquí estamos en un congreso de paz, no de venganza. Maravillosa que encontramos en las actas de Viena, que es una maravilla leerlas, porque realmente la política internacional se eleva a niveles muy difícilmente igualables. Pero vamos, ahí desgraciadamente el marqués de Labrador pudo hacer mucho, allí todo el mundo, digamos, cogió su parte del botín, excepto España. Como él no hablaba francés, decidió no asistir a las reuniones, repito, pese a los intentos de Talleyrand. Y ese es el inicio de la separación de España. ¿Por qué? Porque España no firmó el Acta de Viena y en consecuencia lo se llamó el Acta Final de Viena y en consecuencia no formaba parte de los países que iban a digamos, dirigir la política exterior europea durante el siglo XIX. Luego ya por saltarnos, sino el único momento en el que España tiene una relevancia internacional, desgraciadamente, es la guerra con Estados Unidos, que termina con el Tratado de París, que España pierde prácticamente todas las colonias que le quedaban. Y después ya entramos en la época en la que España fue neutral durante la Primera Guerra Mundial, desarrolló un papel importante, por ejemplo, ahí intentó desarrollar un papel importante Alfonso XIII, pero el odio de los unos y de los otros no le dejaron margen. También intentó Sixto de Borbón llegar a un acuerdo de parte del nuevo emperador Carlos
del Imperio Austrohúngaro para alcanzar la paz y tampoco lo aceptaron. Y España desempeñó a nivel más bajo un buen papel intentando proteger a la población belga. Es curioso porque, hago un pequeño paréntesis, los grandes diplomáticos españoles, que los ha habido, siempre se ha hecho lo posible por ocultarlos. Ha habido necesidad de pasar 30, 40, 50 años para que se hablase de ellos. Bueno, para que no restaran protagonismo, quizás, ¿no? Voilà, exactamente. En el reino de los mediocres, pues no voy a continuar la frase, es evidente. Entonces, ahí España después supo aprovechar medianamente la guerra europea, pero después ya entró en un periodo muy convulso con la dictadura de Primo de Rivera, luego ya la República, que ahí intentó la República hacer algo. Por ejemplo, hay un caso importante que es el representante español en la Sociedad de Naciones en Ginebra, fue el encargado de redactar el informe relativo a la libertad de cultos en Albania, curiosamente. Y hay un informe suyo en la Sociedad de Naciones, en la Biblioteca de Ginebra, muy, muy interesante, como él lo enfocó, la necesidad, en fin, Salvador de Madariaga era Salvador de Madariaga. Después vino la Guerra Civil y a continuación el aislamiento con Franco. Entonces, a partir de ahí los diplomáticos españoles, pues digamos que se acostumbraron a entrar por la puerta de la cocina, por la puerta de servicio. Y sobre todo, se les metió en la cabeza: tú no hables, cállate, toma notas, no vaya a ser que nos echen, que de milagro nos dejan estar. Pero eso produjo una parálisis tremenda en la diplomacia española. Sin embargo, ha habido diplomáticos españoles de una gran categoría. Por ejemplo, el llamado Ángel de Budapest, que salvó a cientos de judíos, que en España ni se le dieron las gracias. O sea, ni se le... Por una labor humanitaria que ha sido reconocida en todo el mundo, en España no le dieron ni las gracias por lo que había hecho. Muchos años después se ha dicho que efectivamente hizo una gran labor y ahora le están levantando monumentos en algún sitio, calle, no lo sé. Pero vamos, en su momento fue, como todos los relativamente pocos buenos diplomáticos que España ha tenido, totalmente ignorado. Es difícil ser un gran diplomático cuando no tienes política exterior. Ya. Decía que nadie es profeta en su tierra. Y es una tradición española muy típica esta, ¿no? Bueno, sí, es una tradición española porque hay que ver, por ejemplo, a los franceses hablando de sus diplomáticos. Hay que ver a los británicos hablando de los suyos. O sea, es que les ensalzan hasta... Aquí no, aquí, quiero decir, todo el que intenta sobresalir se lo cargan. Pero no vamos a meternos ahora en la cuestión de la mediocridad general que desgraciadamente se ha impuesto en el país, porque hay muy buena gente. Hay muy buena gente. Yo he tenido la suerte de encontrar a grandes personas con una gran cabeza, todas ellas en el extranjero, porque aquí no hacían carrera en sus respectivas carreras. Es una triste histórica lacra que tiene la sociedad española. Bien, esa es la situación y por eso hoy se intentó, después de la dictadura, los ministros que hubo, Mayor Oreja, por ejemplo, Mayor Oreja tenía un problema gravísimo que era su natural indecisión, lo cual es grave porque tienes que tomar decisiones siendo un ministro. Y ahí la UCD lo tuvo muy difícil al principio. Tanto Suárez como sus diferentes ministros hicieron lo que pudieron, sobre todo Suárez, para abrir España a todas las digamos, instituciones internacionales de las que había estado excluida por la dictadura de Franco. La dictadura de Franco, desde el punto de vista de la política internacional, no voy a meterme en la política interna, la política internacional hizo muchísimo daño a España. Sobre todo porque dio una imagen, la imagen que quería dar, y eso lo tenemos que tratar, la imagen de España en el extranjero, la imagen que dio la dictadura era de un pueblo de gente medio muerta de hambre,
que lo único que sabían hacer es bailar flamenco y comer chorizo. Esa es la imagen que transmitía la dictadura. Y es bien triste. Y La los toros. dictadura consideraba que la cultura española se reducía al flamenco. Punto. Punto. Era tremendo, pero era así. Y en el extranjero solamente se promocionaba el flamenco, nada más. Había sitios en los cuales las actividades culturales se reducían a grandes fiestas de flamenco el 12 de octubre, punto. No había más actividad cultural. Es decir, eso hay que haberlo vivido para darse cuenta hasta qué punto la imagen de España ha sido maltratada, muy maltratada, en primer lugar por las autoridades españolas, porque les ha importado siempre un bledo lo que opinasen de España en el extranjero, y no, eso se paga. Eso se paga. Uno no puede ir por ahí haciendo el ridículo y luego pretender que le tomen en serio. ¿No? De hecho, la imagen que todavía tiene España, te lo digo porque como tú sabes, yo he vivido muchísimos años en el extranjero, eso es muy triste porque no corresponde a la realidad. Te voy a dar un ejemplo simplemente. Hace no más de un año, una doctora me preguntó si en España había sitios donde hacer análisis clínicos. Claro, puedes decir qué señora tan súper ignorante. Sí, pero es que esa es la imagen que da España, cuidado. No le echemos la culpa al que la recibe, sino al que la envía. Si esta señora jamás había estado en España, pues lo que se comenta, lo que se dice. Otra persona que viajaba a España por primera vez me preguntó si las carreteras españolas estaban asfaltadas. ¿En qué año es esto, Miguel Ángel, estas dos cosas? Más o Pues menos. mira, esto de la doctora que me lo preguntó fue hace 3 años. 3 años. 3 años. Sí, 3 años. Y la otra, la de las carreteras asfaltadas, hace aproximadamente unos 10, 12 años. Es increíble, pero es que hay que darse cuenta, visto desde aquí parece aberrante, pero visto desde fuera, no solamente, no nos vamos a poner ahora en cuestiones lingüísticas, pero no solamente el mensaje que envías, que es importantísimo, sino además cómo lo recibe el otro. Y si el mensaje es malo, no esperes que el otro lo reciba bien. Bien, resultado que no se ha hecho nada para mejorar la imagen de España. Los carteles que se veían de España en los consulados, embajadas, sitios oficiales y tal, era siempre flamenco. Era siempre flamenco. Luego estamos recogiendo lo que se ha sembrado durante muchos años. Y desde entonces ha habido varios ministros. Yo diría que el mejor ministro que ha tenido España, sin lugar a dudas, ha sido Javier Solana. Sin lugar a dudas. Te iba a preguntar por él. ¿Perdón? Te iba a preguntar por él precisamente. Especialmente porque él era el ministro durante la guerra de los Balcanes, quiero recordar. Sí, no durante la guerra de los Balcanes, sí, luego cuando la OTAN era secretario general de la OTAN, sí. Ajá. Que dio la aprobación, suponiendo que la necesitasen los americanos, para invadir Kosovo y bombardear Belgrado. ¿Piensas, Miguel Ángel, que ahora mismo hay buenos diplomáticos en España? Vamos a ver, el problema de raíz de la diplomacia española es la falta de formación. Cuando hay un buen diplomático es porque lo es él naturalmente, no porque le hayan formado. En España la escuela diplomática es patética. Es decir, no hay ningún centro donde se enseñe, donde se ofrezca un máster en relaciones internacionales que se estudie derecho civil o derecho administrativo. Date cuenta que tiene que ver un diplomático con el derecho civil. Sin embargo, no lo digo porque yo soy historiador de las relaciones internacionales, sino no se estudia relaciones internacionales. O sea, es aberrante. La escuela diplomática no tiene sentido, no hay un deseo realmente de crear una institución a nivel europeo y todavía menos a nivel mundial. Tenemos másters en muchas universidades extraordinarios, de gran calidad, con grandes profesores. Sí. Tienes inclusive instituciones como la Escuela Práctica de Altos Estudios, donde tuve
el honor de estudiar de la Sorbona, que tiene una sección de historia de las relaciones internacionales. Es decir, no es una enormidad, no es algo rarísimo que nadie sepa, no es eso. Lo que ocurre es que aquí no hay interés, es un círculo vicioso. No tenemos política exterior, en consecuencia tampoco necesitamos gente muy formada, pero es que tampoco tenemos gente muy formada, luego no se puede crear una política exterior. Es decir, si no tienes coche, ¿para qué quieres mecánicos? Eso. Yo creo, Miguel Ángel, que se ha formado con los años, y hemos vuelto atrás cuando ha comenzado esta conversación, a 200 años atrás, 215 años atrás, se ha formado como un ecosistema, probablemente un ecosistema administrativo donde como ya el país, la estructura administrativa adolece de esta falta, en cualquier caso ya funciona de esta manera, de aquella manera, pero en cualquier caso funciona. Y entonces, bueno, estamos bien como estamos, ¿por qué vamos a hacer el esfuerzo de mirar a largo plazo y empezar en este sentido a formar diplomáticos de primera categoría, a tener una escuela diplomática pues que sea pionera, etcétera, etcétera? Yo creo que es, sin más, o sea, digamos, en pocas palabras, un asunto como de ceguera, de no mirar a largo plazo y de vagancia, así de sencillo. Sí, o sea, has descrito el problema exactamente, es eso. No hay nada que añadir. Es vagancia, bueno, me da igual, de todas formas yo voy a estar aquí poco tiempo. Jolín, qué follón montar ahora una escuela diplomática con lo complicado que es, que hay que llamar profesores de todos los sitios, patatín, patatá, porque luego ese es otro problema que tenemos, la falta de profesorado preparado. Cuidado, tenemos como mucho algunos profesores que merecen todo mi respeto, que enseñan la historia de los últimos 40 años. Pero ¿dónde están los Charles Orbib en España, por ejemplo? Te lo digo porque yo hice la versión española de su historia de las relaciones internacionales. Es decir, mi profesor, que me dejó una enorme y un entrañable recuerdo, el profesor Bruno Neveu, que era profesor en el All Souls College. ¿Dónde tenemos aquí esa clase de profesores? Ya. Es decir, no solamente tenemos que buscar a formar a los jóvenes, que tenemos que darles quien les forme. Sí. Y eso no lo tenemos porque, perdón, sí hay, pero no se quiere hacer, no se les quiere llamar, no se quiere hacer uso de ellos. Sí. Mira, la escuela diplomática es perdón por la expresión, una especie de chiringuito donde se acoge principalmente a sudamericanos que no están demasiado interesados en la cultura ni en la historia de las relaciones internacionales, que vienen a Madrid un año divinamente para divertirse y pasárselo bomba. Por casualidad tuve la ocasión de hablar con alumnos españoles que habían pasado por la escuela diplomática y la verdad es que me hizo mucha ilusión. Porque hablando con ellos, sinceramente, yo no estaba allí, quiero decir, yo no estoy en la escuela diplomática ni cosa por el estilo. Eran muy sinceros y me decían que era un desastre, que eso no servía para nada. Te voy a dar un ejemplo, que a los que estén en la enseñanza o en algún sitio, se les parecerá horrible. ¿Tú sabes que los lunes por la mañana los alumnos de la escuela diplomática no saben lo que van a hacer durante la semana? Un caos, un desastre. ¿Tú te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Sí, es Es una decir, no hay barbaridad. un programa, no te hablo ya de un programa a nivel de todo el año, por favor, no, te estoy hablando de un programa a nivel de la semana, hay que esperar al lunes a ver lo que se les ha ocurrido hacer. ¿Esto es serio o no? ¿Esto es serio? Yo sé que a la antigua subsecretaria de triste recuerdo, la señora Ángeles Moreno, se le propuso un formato, una renovación total de la escuela, adaptarla a lo que se enseña en otros países, no le hizo ni caso, vamos, dijo que aquello era muy complicado y que lo dejábamos como estaba. Claro, tú date cuenta, es que imagínate, si hay estudiantes que nos escuchan, imagínate que empiezan el curso y no saben lo que van a estudiar al día siguiente. Ya. ¿Cómo van a estudiar si no saben cuáles son las materias? ¿Cómo van a estudiar si no saben lo que se les va a enseñar? Es decir, es todo si me permite la expresión, un paripé montado ahí, porque claro, la escuela diplomática tenía... ¿Tú te das cuenta de la distancia que hay entre el ENA, por ejemplo, francés, o la escuela diplomática de Viena, comparado con esto? Que claro,
Luego, no es que no haya diplomáticos buenos, es que hay algunos diplomáticos buenos a los cuales se les esconde, se les quita de en medio lo más posible para que no molesten, porque desgraciadamente en España la diplomacia ya desde hace mucho, no ahora, sería un error decir que ahora, pero es que ahora no ha cambiado, luego podemos, nos sirve, es una cuestión de amiguetes. Yo tuve la ocasión de hablar con un diplomático español que me comentaba que había ido a hablar con el subsecretario de turno, te estoy hablando de hace unos pocos años, y que había dicho, bueno, yo tengo expedientes, tengo esta experiencia en este país, yo quisiera una embajada y tal. Y el subsecretario me ha contestado, ¿pero qué dices? ¿Tú te has caído de un pino o qué? Aquí las embajadas están para los amiguetes. ¿Te das tu cuenta? Ya. O sea, la embajada es un premio que te dan con un muy buen salario, pienso, porque estás bien, porque caes bien. Tú te das cuenta cómo España va a tener un servicio exterior sobre esas bases. Es que te quitan las ganas de todo. Ya. Es que yo comprendo a los diplomáticos españoles que no tengan ganas de hacer nada. ¿Para qué? Ya. Si el premio no lo van a tener, suponiendo que la embajada sea el premio, no lo van a tener. Ese para qué, que suena muy, me parece que es muy típico español, además se puede usar en cualquier ámbito. Yo creo que me imagino a muchos políticos, a lo mejor digamos, de poco nivel, de nivel raso, alcaldes, estoy pensando, por ejemplo, de pequeñas ciudades o pueblos, me da la sensación de que cuando uno tiene vocación por servicio público, en fin, una vez que todo este tipo de dificultades, toda esta burocracia, todos estos obstáculos y este tipo en realidad de corrupción a nivel bajo, Sí, digamos, ¿no? De poca intensidad o de mucha intensidad, frustra. Frustra y al sí. final, pues efectivamente, bueno, esto supongo que también pasa en el sector privado, estoy pensando en periodistas, en abogados, etcétera. Al final dices, ¿para qué? ¿Para qué? Pero hay una diferencia. Mira, Gabriel, yo encuentro una diferencia esencial. El propietario de un negocio, me da igual cuál sea, privado, si él quiere poner al amiguete, está hundiendo su negocio, es su problema. Sin duda. Punto. Tiene, en lugar de periodistas, tiene choriceros que van por ahí inventándose. Es su problema, es su periódico, es suyo, hace lo que quiere, es su propiedad. Es como el individuo que tiene un coche y le da por darle golpes. Bueno, es su propiedad. Ahora bien, aquí no estamos hablando de la propiedad privada, aquí estamos hablando de la propiedad del Estado, es decir, de todos los españoles. Y has dicho un ejemplo que está muy bien, lo de los alcaldes. Cuando se ha querido dar un premio a algún alcalde y quitárselo de encima o lo que fuese, se le ha nombrado embajador. ¿Te has dado cuenta? O sea, la embajada es un premio para ganar bien dinero, para estar en el extranjero. Por supuesto, no hablan idioma, les da igual, de todas formas no tienen contactos con nadie. Y se le da un premio durante 3 o 4 años que cobran un buen salario a cambio de lo que sea, de lo que hayan hecho de servicios al Estado. Me vas a decir tú si eso es una forma de... Claro, volvemos al punto de partida. ¿Y qué más da si no hay política exterior? Es un pez que se mueve de la cola continuamente. Por intentar dirigir la conversación ahora en una dirección digamos, de buscar posibles soluciones, aunque sea sacar la bola de cristal o hipotetizar de una forma escandalosa, ¿cómo se podría mejorar esto? ¿Qué se podría hacer? ¿Por dónde empezar o es causa perdida como tantas otras y debemos rendirnos? Yo me niego a pensar que es causa perdida, pero también no creo que haya solución a corto plazo. No. En primer lugar, porque haría falta un ministro que dijese hasta aquí hemos llegado, vamos a crear esto. Lo hubo, lo hubo. Hubo un ministro que desgraciadamente estuvo muy pocos meses que se dio cuenta de aquel desastre que era el Ministerio de Asuntos Exteriores e intentó modernizarlo. Era Piqué, el ministro Josep Piqué, el poco tiempo que estuvo, hizo una gran labor, intentó, perdón, hacer una gran labor. No pudo hacerla porque no estuvo más tiempo, pero intentarlo, lo intentó. Los demás les ha importado un bledo todo. El ministerio que funcione, que no funcione, en parte porque volvemos al punto de partida, salvo en la época de Solana, porque el Partido Socialista quería abrirse al extranjero, y etcétera, etcétera, es que
a ningún político español le importa demasiado la política exterior, y si no le importa la política exterior, todavía menos el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahí tengo ¿Se puede solucionar? Sí, claro, claro. Pero digamos que mientras se soluciona, España sigue difuminándose en el absoluto nada, en el vacío más absoluto en el escenario internacional. No le ha llamado Biden a Sánchez, no figuramos en nada. Da a veces la sensación de que en España, a diferencia del extranjero, que son mucho más comedidos, incluso Johnson, sus locuras de guerras y tal y que cual, se han calmado mucho, por no decir Washington, que estaba más callado. Pero ahí tenemos en España un belicismo que intenta de alguna manera demostrar que a España no le ha llamado nadie, que a nadie le interesa lo que haga España, pero aquí estamos, y la prueba es que no nos escuchan, pero vamos a gritar mucho, creyendo que por todos esos... Luego eso se va a pagar, te lo digo yo de antemano. Ese belicismo exacerbado, esas declaraciones tremendas, que si quieres hablamos ¿En qué momento has visto momentos sobre la guerra, se van a pagar. ¿En qué momento has notado? Porque yo la verdad es que tengo la sensación, no diría que no hayan sido belicistas a lo mejor en algún momento, pero o sea, porque ha habido demostraciones y ha habido un poco de teatro aquí y allá, pero en cualquier caso yo no veo un esfuerzo grande por parte del gobierno de Pedro Sánchez de hacerse notar y ofrecerse y ser importante. Yo no lo veo, pero ¿dónde lo ves tú? Bueno, hay continuas declaraciones. Lo que pasa es que como el gobierno a su vez está dividido por la presencia de Podemos, pues eso todavía, digamos, si tienes un equipo y la mitad juega a favor y la otra mitad en contra, más luego al final tampoco tienes ideas muy claras, y sobre todo, digamos las cosas claramente, que han ninguneado, como le han ninguneado al gobierno español, pues lógicamente uno se pregunta dónde vamos. Y es que las declaraciones que hay son extraordinariamente belicistas. Si lees la prensa internacional, hay ciertas cosas que, por ejemplo, no es español, pero las declaraciones de Borrell son ultrabelicistas. No sé a dónde quiere ir a parar. Que no ha hablado en nombre de España, desde luego. No habla en nombre de España, pero para darte un ejemplo de los que están ahí aislados, los demás están callados como muertos. ¿Por qué? Porque hay un detalle importante. Mira, volvemos, si te parece, nos sirve muy bien. La falta de formación, la falta de perspectiva, la incapacidad para imaginar un escenario, quizá no de pasado mañana, pero siquiera de mañana. Eso crea una situación en la que los políticos españoles que están más directamente involucrados en la guerra sean incapaces de decir algo coherente. No se dan cuenta de lo que va a ocurrir mañana, no piensan en lo que va a ocurrir mañana. Se creen que mañana... Mira, te voy a poner un ejemplo que hemos visto. Estados Unidos llamaba de todos los nombres a Maduro. Había que acabar con él, boicot, patatí. O sea, no hace falta que te diga, porque tú conoces también como yo los excesos verbales de Washington con Maduro. Justificados, justificados, plenamente justificados. Sin duda. Pero resulta que a Maduro le interesa. Ahora a Maduro le interesa. Entonces se cambia y ya Maduro no es un monstruo, etc. Yo te pregunto, a todos estos que en España han hecho esas declaraciones horribles, que ha habido esos excesos verbales y que continúan, desgraciadamente. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando los Estados Unidos, pasados unos meses, se vuelvan a sentar tranquilamente con los rusos y aquí no ha pasado nada? ¿Qué van a hacer? Porque las declaraciones en España ya se han hecho, han sido muy duras. Hay que enviar armas, no sé qué, patatí, patata. Bueno, eso no se ve en ninguna prensa. Cuidado, estoy hablando de prensa europea, no se ve, yo no veo declaraciones, todo lo contrario, se critica mucho la falta de diferentes cosas, por ejemplo, la falta de perspectiva, patatí, patata, de otros gobiernos, pero no hay declaraciones, y como comentábamos el otro día,
la declaración más violenta que ha habido, que ha sido la del ministro de Economía francés, diciendo que declaraba la guerra absoluta a la economía rusa, al cabo de una hora estaba disculpándose. Estaba disculpándose. Es decir, se están llevando las cosas, por eso, por la falta de preparación, por la falta de conocimiento, por la falta de buenos consejeros, en una palabra, por la ignorancia, por la suprema ignorancia que hay en la clase política española. No se les escucha, entonces gritan. Por centrar como hemos tocado la otra vez un poco en fin, de Europa, el ministro de Economía me parece que ha sido de Francia, por volver a España y centrar la atención ahí, yo te voy a hacer una pregunta que creo que es un poco complicada y que es controvertida, y es la siguiente. Digamos, es una sugerencia, no, es un planteamiento, a ver cómo lo ves, y es el siguiente. En vistas de todo esto, teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado ahora, teniendo en cuenta cuál ha sido siempre el papel, digamos, los últimos 200 años, el papel de España en el exterior, y cuál es la situación actual que todos conocemos muy bien y que es deplorable, teniendo todo eso en cuenta, ¿comprendes que alguien pueda ver aquellas fotos a pesar de las circunstancias, de Aznar con George Bush, con Tony Blair, la foto esta famosa de las Azores? A mí me da la sensación de que después de eso, claro, uno al final, aunque sea un poco maniqueo, al final claro, tienes que comparar. Entonces, eso sucedió, yo era muy pequeño, y después de eso tengo la imagen de Zapatero, lo hemos comentado ya, lo tengo que volver a decir, sentado en el desfile, con la bandera de Estados Unidos pasando, tal, y después Zapatero reuniéndose con Hugo Chávez. Y actualmente ya no quiero ni hablar, que en realidad es un poco el hijo de aquello que se gestó en ese momento. ¿Comprendes que haya alguien que pueda pensar, oye, haya muchos que digan, mira, la guerra de Irak quizá fue un crimen de guerra, probablemente, pero en cualquier caso a España no le tiene que importar tanto eso, sino un poco mirar por una vez por su propio interés de cara a largo plazo? Y la realidad es que colocarse, digamos, encararse a Estados Unidos en lugar de al eje soviético, sudamericano extraño que montaron ahí, me parecía que fue un cálculo que luego salió mal porque la guerra de Irak fue un desastre, pero que fue un cálculo en su momento que pudo haber sido razonable. Si es verdad que creía Aznar que había armas de destrucción masiva, le podría haber salido mejor, quiero decir, daba la sensación de que España pintaba más o que fue una oportunidad para pintar más. Sí, sin lugar a dudas, sí. Fue desgraciadamente un corte radical con la política que se había empezado antes, pero se hubiera podido sacar jugo si se hubiese planeado bien y no se hubiese roto, digamos, con la Unión Europea, que no estaba unida. Pero fíjate lo que ocurrió. Como tú recordarás, Villepin, el primer ministro francés, hizo un discurso en la ONU oponiéndose a la entrada de Estados Unidos, que, cosa absolutamente excepcional, fue aplaudido en el Consejo de Seguridad, cosa rarísima. Gran discurso. Bueno, y Alemania también se opuso. En cuanto empezó la guerra, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, lo primero que hicieron fue intentar atraer a Francia y a Alemania, digamos, restablecer las buenas relaciones. Ideal. Para que veas, cuando tienes una coherencia de pensamiento, cuando realmente tienes tu peso, se ve, se nota, y los demás te buscan. Te buscan porque saben la importancia que tienes, porque saben lo que haces. Cuando eres un chisgarabís y no pintas nada, pues lógicamente nadie te busca. Y efectivamente, como dices, lo de Zapatero, como no tiene nombre, eso es delirante. Ahora, España ha hecho, en estos momentos está en una situación realmente que merece la pena pasar, no a los libros de historia, pero sí a los libros de anécdotas. Es el único país europeo que está a mal con Estados Unidos y a mal con Rusia. No me digas que no hay que hacerlo, ¿eh? Ya. Está mal con todo el mundo. Sí, sí. Es tristemente significativo de la falta de coherencia, de la ignorancia crasa de este gobierno. Es triste, de la política exterior en todo caso. Es bien triste.
Sí, sí. Porque ¿Qué va aunque a los pasar? gobiernos, yo te quiero hacer aquí, quiero plantearte lo siguiente. Aunque, claro, has analizado la política exterior de España de los últimos años, y entonces, claro, los gobiernos se han venido sucediendo. Pero aunque se hayan venido sucediendo y la política exterior no haya sido la mejor, no sé si podemos equiparar la política exterior, la que sea casi nula, pero en cualquier caso, en cualquier caso, la imagen exterior que daba un gobierno del Partido Socialista, cuando nuevamente dice de alguna manera, aunque sea con la boca pequeña, no a la OTAN y todo este tipo de cosas, con Zapatero, etcétera, y lo que tenemos ahora con Podemos en el gobierno, y el PP que siempre estuvo a favor en fin, siempre se ha dicho que tenía como una perspectiva atlántica, ¿no? O atlantista, no sé cómo lo dicen, es decir, bueno, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Aznar, su amistad relativa con George Bush, etcétera. Entonces, yo en este sentido no soy capaz de ponerles al mismo nivel, porque uno verdaderamente es que se ha empeñado en dar mala imagen al exterior, de todas las maneras. Que es decir, no, Efectivamente, nosotros somos otra cosa, nosotros, en fin, tenemos aquí a Hugo Chávez, nosotros somos socialistas y tal. Hombre, es que decir abiertamente, claro, la palabra socialista en Estados Unidos suena muy, muy mal. Ahora a lo mejor no tan mal, porque ha cambiado mucho la sociedad americana y verdaderamente hay una izquierda, que antes era impensable. En Estados Unidos hoy día ya hay algún pequeño sector izquierdista y el Partido Demócrata no sé qué era. Pero no sé, ¿cómo lo ves? efectivamente, hay cosas que no se pueden comparar. Los gobiernos de derechas, después de Aznar, han sido pasivos, no han hecho nada. Es O cierto. sea, García Margallo estaba obsesionado con Cataluña, pero oiga, ¿usted de qué se mete? Yo recuerdo ese también tenía un discurso absolutamente increíble. Recuerdo en la Cámara de Comercio de Barcelona que en una ocasión declaró, refiriéndose a Podemos y Ciudadanos, que Podemos era como los bolcheviques y Ciudadanos como los nazis. Y se quedó tan tranquilo. Volvemos al punto de partida. Sí, sí, lo dejo. Yo lo leí en la prensa delirante. García Margallo no tenía a su favor para ser ministro de Asuntos Exteriores que el ser amigo de Rajoy, punto, ahí se calma. Es decir, desgraciadamente en España, Abel Matute es lo mismo, había contribuido a la campaña de Aznar. En España, el Ministerio de Asuntos Exteriores se le da que decir Miguel Ángel Moratinos. Miguel Ángel Moratinos Acuerdo. pasaba por ahí, como a Sánchez, ¿cómo se llamaba? A Zapatero le importaba un rabo con la política exterior, él todo lo veía desde la perspectiva de León, pues entonces, León de la ciudad, me Sí, refiero. sí. Eh, Luego, por no, cierto, me es que parece que pasaba por de ahí, ahí. porque de hecho no hizo nada, no Ya, hizo nada. Moratinos no hizo absolutamente nada. ya. Y después tenemos los más gobiernos bueno, después vinieron los gobiernos de Rajoy, en los cuales, pues, la nulidad era absoluta. Pero era nulidad, vamos a ver si nos entendemos. No era agresividad contra unos y contra los otros. Era simplemente no estar callado, Ya. callado. Mientras que en los gobiernos bueno, Zapatero fueron horribles, y después ya llegamos a los gobiernos de Sánchez. ¿Qué te puedo decir de González Laya? Es decir, que algún día supongo que el señor Sánchez nos explicará de dónde la sacó, Ya. de dónde. Porque esa señora que lo primero que dijo fue Spain is back, back, ¿de dónde? Ya. ¿De dónde? Pues no, España no está back, Ya. porque sigue perdida. Incluso Esta el mero señora, hecho, yo voy a ser un poco más exagerado, perdón aquí, un pequeño paréntesis, el mero hecho de decir Spain is back, ya de por sí ya me molesta. Dilo en sí, español. sí, llevas Es razón, lo que te sí, digo. llevas totalmente razón, sí. Sí. ¿Qué quería decir con eso? ¿Que no había existido entonces? Bueno, pues cuando ella se fue, podemos decir que España existió por la cantidad de meteduras de pata que hizo, Ya. que fueron épicas. Bueno, algunas las heredó, por ejemplo, de Borrell. Borrell fue un energúmeno lo mismo, es decir, que Borrell
tenía y tiene un ego de creerse semidios, que lo sabe todo, de gran intelectual, de no sé qué, y no se priva de cometer. Por ejemplo, su política, su doblez política en Londres, en Inglaterra, con el tema de Escocia, fue mortal, fue mortal. Y luego escogió como subsecretaria a una persona cuya labor, la señora Ángeles Moreno, cuya labor más apropiada sería la de ser secretaria de tomar notas, Ya. porque se pasa el día tomando notas, no sé por qué. Y organizó el gran escándalo de descubrir ella misma el doblez de la política de Borrell en Escocia y en Londres, ¿Puedes que explicar fue eso, digamos, resumidamente, en qué consiste esa hipocresía y esa doble vara que hubo entre el asunto de no fue Cataluña? doble vara, es que esto se publicó en la prensa, o sea, No, yo lo no conozco recuerdo, perfectamente, sí. en Voz Populi. Pues que en Londres se criticaba la independencia y se decía que jamás España concedería la independencia a Escocia, y Borrell declaraba que si se hacía legalmente España reconocería Escocia. Ajá. Vamos a ver, ¿la reconocemos o no la reconocemos? Ya Es vemos. decir, la perspectiva de Borrell estaba cegada por su obsesión con el catalanismo. Bien. Y eso creó una confusión total. Desafortunadamente, yo te puedo decir un dato curioso. El embajador de España en Londres nunca fue en visita oficial a Escocia, ni a Gales, ni a Irlanda del Norte. No se movió en los años que estuvo allí de Londres. Es decir, es demasiado, porque además, por ejemplo, Escocia como Irlanda del Norte tienen su propio autogobierno. Pese a lo que se crea y se cree equivocadamente, el gobierno de Londres no es superior al gobierno de Edimburgo. Tienen exactamente el mismo valor constitucional. Lo que es superior es el Parlamento de Londres y el Parlamento de Edimburgo. Eso sí, pero no el gobierno. El embajador no se movió de allí. En 4 o 5 años que estuvo en Londres, nunca fue a visitar Edimburgo oficialmente, ni fue a Irlanda del Norte, ni fue tampoco a Gales. Aquí estoy, aquí me quedo. Claro, eso fue un error gravísimo, porque creó una barrera entre los unos y los otros. Y luego lo que repito, las declaraciones de Borrell, que fueron desafortunadas cuando menos. En primer lugar, porque se estaba metiendo en la política interior escocesa, británica. Y luego porque el colmo fue que lo negó, lo negó. Y la entonces subsecretaria, la señora Ángeles Moreno, pues no se le ocurrió otra cosa que darle toda la publicidad posible al asunto. Se trata este tema con algunos diplomáticos de otros países y todos ellos están de acuerdo en una cosa. Todas las diplomacias cometen errores, todos los ministerios de Asuntos Exteriores meten la pata, pero los hay que meten la pata y lo ocultan y aquí no se entera nadie, o un círculo muy restringido, y los hay que van anunciando a bombo y platillo que han metido la pata hasta el fondo. Este es el caso de la señora Ángeles Moreno. Pero cuando yo comenté este caso con otros diplomáticos, repito, de otros países o historiadores de relaciones internacionales, comentaristas, periodistas y tal, todos se han quedado sorprendidos, muy desafortunadamente sorprendidos del error garrafal cometido por Exteriores. Esas cosas, perdón, te las callas, las ocultas. No las haces publicar en 55 periódicos de todo el mundo. Hay que ser realmente incapaz, hay que ser realmente inútil, hay que ser realmente incompetente, y todo eso lo reunía la señora Ángeles Moreno siendo subsecretaria. O sea, y lo que me sorprende es que por lo visto continúa. Es decir, me decías, se puede remediar. Mira, hay una cosa, yo tuve la ocasión de conocer personalmente y hablar con él al secretario de Estado de la Unión Europea, que han cesado hace poco, el señor González Barba. No me voy a pronunciar sobre él como persona, por supuesto,
pero sí por las conversaciones que tuve con él, te puedo afirmar, lo cual nos lleva a la conversación anterior, si no hay buenos diplomáticos, que fue un gran profesional. Posiblemente te diría que uno de los 4 o 5 mejores profesionales que he conocido en ya mi larga carrera de historiador de las relaciones internacionales, y te puedo garantizar que he conocido a muchos responsables políticos de la política internacional. Él era un gran, digo era porque ya no lo es, no porque se haya muerto, afortunadamente no se ha muerto, pero él era un gran profesional. Te repito, no quiero hablar de él a título personal, pero a título, te lo digo porque la prensa ha aparecido que tuvo sus más y sus menos con el ministro Álvarez. Pero no me cabe la menor duda, estoy convencido de ello, que era el mejor elemento que tenía Álvarez. Yo repito, siempre me ha sorprendido muy agradablemente su enorme profesionalidad y su conocimiento a fondo de los temas, pero realmente a fondo. Es triste que lo que mejor tenía el ministro Álvarez se haya deshecho de él. Ya. No tengo más que decir. De acuerdo. Vamos a cambiar ahora un poco de tema y hablar de una última cuestión, si te parece. Sí, sí. Y es la siguiente. Te comentaba hace, justo al principio de esta llamada, esa parte no la hemos grabado, que venía yo de haber visto una entrevista que acaba de salir que le han hecho al escritor Arturo Pérez Reverte. Y en esa entrevista es una entrevista poco, digamos, ortodoxa, es un poco distinta porque la realiza un youtuber. Y entonces en esta entrevista ha habido un momento en el que han tocado el tema de la guerra, por la biografía que él ha tenido, biografía profesional y tal, el tema de la guerra de Ucrania, y él inmediatamente ha dicho que sí que le está recordando a lo que él vio como profesional, como reportero de guerra en los Balcanes, en la guerra de los Balcanes. En primer lugar, le recuerda, hombre, no me acuerdo exactamente todo lo que ha dicho, ¿no? Pero vamos, puedo imaginar que le recuerda digamos, por las imágenes en sí. Todas las guerras, de alguna manera, son iguales, de alguna manera, en cuanto a la violencia, etcétera, ¿no? El desastre, el caos, etcétera. Pero, por otro lado, dice que, analizando la situación, afirma que cree que la que está pasando ahora mismo en Ucrania, va a ser peor, lo cual a mí me ha sorprendido bastante. Él cree que va a ser peor porque las situaciones, de alguna manera, están enfrentados bloques más... Creo haberlo entendido de esta manera, bloques más importantes, quizás más grandes. Tenemos Rusia, la importancia que tiene Rusia, toda la OTAN, y en medio el tablero de ajedrez que es Ucrania, y por supuesto con las víctimas civiles que eso implica, el destrozar un país por completo. Pero de ahí a pensar que pueda ser peor que lo que ocurrió en los Balcanes, a mí me ha sorprendido bastante. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No comparto en absoluto lo que ha dicho el señor Pérez Reverte, comparto otras ideas suyas, pero desde luego esa no, por 2 razones. Primero, en el caso de Ucrania estamos hablando de la invasión de un país independiente por otro. Luego ya hay un factor extranjero ahí. En la guerra de los Balcanes era una guerra entre pueblos que habían formado la misma federación, la Federación de la República Socialista de Yugoslavia. Es decir, tenían no un pasado, sino un presente común. Lo que no se estaba hablando de invasión, cuidado, sino de secesión. Si fue más tremendo, más horrible que no, mira, eso solamente se sabe después. Todo muerto no tiene justificación, sobre todo si sufren personas inocentes. Me estoy refiriendo a personas que no tienen nada que ver con una guerra, los niños, por ejemplo, las mujeres, los ancianos, los enfermos, en fin, que no tienen nada que ver con una guerra. Todo eso no tiene excusa, punto, y por tanto no merece la pena hablar de ello. Ahora, ¿cuántos muertos va a haber? Mira, yo tengo ahí el caso que viví personalmente de Kosovo. En Kosovo, las informaciones que transmitía Bernard Kouchner, que fue sin lugar a dudas el peor enviado de las Naciones Unidas a Kosovo, que logró una cosa importante, le odiaban tanto los serbios como los albaneses. Eso hay que decirlo a su favor.
Tiene su mérito. Mientras que los noruegos que había enviado antes y que envió después el secretario general de las Naciones Unidas fueron muy, muy apreciados, muy apreciados. Bien, resultado de esta historia. En aquellos momentos Bernard Kouchner hablaba de 200.000 muertos, de 300.000 muertos, de fosas comunes, es una cosa horrible. En aquella época, te digo, 300.000 muertos venía a ser aproximadamente 1/5 de la población de Albania. Bien. Y había fosas comunes, según él, por todos los lados. Yo tuve una conversación muy interesante con Flaka Surroy, que era la hija del último embajador yugoslavo en España, hablaba perfectamente castellano, así como su hermano, que tenía unos negocios, y ella dirigía una revista que se llamaba, no recuerdo en estos momentos el título, porque tuvo la gran amabilidad de regalarme un ejemplar que recogía todo lo que había publicado esa revista desde el comienzo. Y la tengo que agradecer, entre otras cosas, que me explicase muy en detalle, ella era albanesa, no era serbia prácticamente, voy a hacer un paréntesis, según me dijo, ella sospechaba que a su padre, que murió en un accidente de circulación en España, teóricamente porque iba bebido conduciendo, me dijo que su padre no bebía nunca. Y se lo habían cargado los propios albaneses para darle una lección de que él se había puesto al servicio de Serbia, cosa que era impresentable. Pero bueno, ella me dio, que lo conocía porque vivía allí, era de primer plano y no se podía decir que intentase por todos los medios ayudar a los serbios, porque me contó horrores de los serbios estando allí, pero ella me dijo que en total, en toda la guerra de Kosovo, no es que hubiera habido 200 o 300.000 muertos y todo eso, no. Me dijo que habría habido en total unos 5.000 muertos, fíjate tú de lo que estamos pasando, de 300.000 a 5.000. Y ella misma me decía, y la mitad de ellos han muerto en luchas entre clanes albaneses. ¿Se das cuenta de la diferencia de la versión oficial de señor Kouchner de 200, 300.000 muertos? Ya. Te repito, todo muerto es un muerto de más. Sí, por supuesto. Sobre todo en estas circunstancias. Sí, sí, sí. Pero desde luego la guerra si Pedro de Verte se refería a cuántos muertos va a haber, pues sí, posiblemente, desgraciadamente, haya más muertos en Ucrania que en la guerra en Yugoslavia, la guerra de los Balcanes. Pero es el único paralelo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En Kosovo, cuando ya la situación estaba muy mal, los que invadieron fueron la OTAN, no los rusos. Y además había un factor étnico claramente ahí. Había un factor étnico, había un factor de odio eterno entre los serbios. Eso es incurable, ese tipo de situaciones. No tiene... Perdón. Es decir, que una vez que el barniz social estalla, una vez que, digamos, que la protección de un sistema que coerce desaparece, ese odio eterno, ese odio histórico, esos problemas étnicos son imposibles de curar. Y yo creo que eso trae una violencia y una digamos, una crueldad brutal. Sí, sí. Mira, los serbios los eslavos históricamente han sido muy, bueno, yo creo que todos los pueblos lo han sido, pero me da la sensación de que los eslavos han sido tradicionalmente muy, muy crueles. Algunas veces sí, depende de qué clase de eslavo, porque por ejemplo, ahí tienes, aunque la palabra búlgaro quiere decir mezcla, es una mezcla de pueblos los búlgaros, pero todos han estado muy ocupados ocupados por los otomanos muchos siglos. Sí. Y sus relaciones con los otomanos no eran tan malas como otros pueblos eslavos, pero sin lugar a dudas los búlgaros no son especialmente violentos, son gente bastante pacífica, bastante agradable. Hay un problema en Serbia que no tuvieron en cuenta, que es Yugoslavia, que es la gran diferencia que existía entre los pueblos que habían estado bajo dominio otomano y los pueblos que habían estado bajo dominio del Imperio Austrohúngaro. Había una enorme diferencia cultural, había una enorme diferencia de tradiciones, incluso religiosas. Fíjate, por ejemplo,
que durante la guerra muchas veces se pedía identificar a la gente si era croata o serbio, pidiéndose que se persignase. Sabes que los católicos hacen así y los ortodoxos lo hacen de la otra manera. Simplemente que te viesen santiguarte de la otra manera te podía costar en Serbia un grave disgusto. Y lo mismo del otro lado. Los albaneses nunca han formado parte del mundo eslavo, porque no son eslavos en primer lugar, y nunca han formado parte digamos, del conglomerado étnico que los eslavos, perdón, los albaneses tienen un gravísimo problema de población. Y es que se multiplican. Es decir, las mujeres no, es decir, las mujeres están ahí, perdona la expresión, pero es que no sé porque lo he vivido personalmente. Las mujeres están ahí para parir, punto, no tiene otra finalidad. Son no entidades, no existen como personas. No sé si recuerdas que el otro día te comentaba un proverbio típico de los Balcanes, de la relación de los hombres con las mujeres. No sé si recuerdas. Dice este proverbio que yo traduje como pude, más o menos. Para los albaneses, la mujer es una esclava. Para los serbios, una criada. Para los búlgaros, una compañera. Para los judíos, una esposa. Y para los griegos, una diosa. Va subiendo, ahí tienes el caso, lo he mencionado por los albaneses, es que hay que conocerlos. Bueno, Hay Albania, un escritor... perdona, ¿Perdón? Albania es de tradición musulmana, ¿no? No, es una cosa que me sorprendió estando allí. Es el único pueblo que conozco que ignora totalmente lo que es la religión. Ajá. Ignora totalmente, pero totalmente. Yo tuve la ocasión de hablar con traductor por medio con un hombre que me dejó una profunda marca porque, bueno, su hijo mediano, tenía como 8 o 9 hijos, le habían matado los serbios, habían reunido a todo el pueblo y al niño que tenía en aquel momento 7 años, delante de todo el pueblo le pegaron un balazo en la cabeza para que el pueblo aprendiese a no apoyar al Ejército de Liberación de Kosovo. Eso para que veas el nivel del que estamos hablando. Y entonces, en un momento dado, yo estaba en casa de este señor, muy amable, me atendió, me sirvió un café exquisito, café turco exquisito. Entonces me ocurrió preguntarle, perdone, ¿es usted musulmán? Y me contestó esta palabra, esto que te cito literalmente y que te va a describir cómo piensan los albaneses con respecto a la religión. Me dijo, bueno, es que el Islam es la religión que dejó aquí el ocupante turco. Pero sabe usted, con la religión pasa lo mismo que con los partidos políticos. Si funciona bien y si no se va uno a otra. Fíjate tú el concepto religioso que tienen los albaneses, nulo. Ellos tienen una cosa que se llama el código de Leke Dukagini, de un noble, Leke Duca, duque. Leke es en albanés Alejandro. Que es brutal, que decir, leerlo, desgraciadamente no hay una edición en español, a mí me hubiera gustado sacarlo, porque desde el punto de vista social es impresionante, pero existen traducciones en italiano, en alemán, en francés, como siempre, desgraciadamente, en otros idiomas, en inglés, y leerlo es impresionante, es que es impresionante, es que hay que leerlo para ver, por ejemplo, si cuando una mujer se casa, su padre le da una bala al marido. Si el marido considera que debe matar a la mujer, la debe matar con esa bala, si no es un delito. Hay un escritor albanés estupendo, maravilloso, Ismael Kadaré, que tiene libros sublimes, tanto porque reconoce muy bien la historia, como ha tenido la ocasión de estar en primer plano en momentos históricos en Albania, que era íntimo amigo de Enver Hoxha, el dictador, que tiene un libro muy interesante sobre las costumbres albaneses. Las costumbres de Kosovo son las mismas que la del norte de Albania. El centro y el sur han estado siempre mucho más en contacto con Occidente, sobre todo con italianos y griegos. En consecuencia, su nivel es, sin lugar a dudas, mucho más alto que el nivel de los
albaneses del norte, que son los mismos que los albaneses de Kosovo. Y él describe en un libro que se llama, no recuerdo, algo así como abril, algo referente al mes de abril, las costumbres albanesas del norte, hay que leerlo, uno se pregunta cómo decir que eso es la Edad Media, es decirlo que es muy avanzado. ¿Eso es actual? ¿Eso sigue vigente? ¿Esas costumbres? Sí, en el norte. Yo tuve una conversación maravillosa, cuando estuve allí, pues para entrevistarme con los albaneses, pues utilicé una traductora que había estado refugiada en España, que trabajaba para la Cruz Roja. La Cruz Roja muy amablemente me la prestó para que me acompañase en mis entrevistas. Y era muy peculiar porque había estado en España, no era del norte, luego era bastante abierta. Yo la tenía mucho aprecio, se portó muy bien conmigo. Estaba casada con un informático que había pasado toda su vida en Croacia, fíjate tú, un albanés que había pasado toda su vida en Croacia. Muy agradables los dos, tenían una hija que recuerdo que se llamaba Lea, que era muy graciosa. Bueno, pues un día se me ocurrió preguntarle, de una forma muy delicada para no ofenderla, es que los padres siguen escogiendo a los maridos de sus hijas. Entonces ella me contestó, no, en las ciudades no. Bueno, el término ciudad en Kosovo, pues, imagínate, ¿no? Y me dijo, no, ya eso no se hace en las ciudades. Entonces yo le dije, entonces la chica puede escoger al novio que quiere. Tampoco. Me dijo, sí. Ah, bueno. Me dijo, sí, claro, por supuesto. Entonces di un paso más y le dije, ¿y si no le gusta al padre? Y me contó esta cosa que digo, maravilloso. Me dijo, pero es que la chica jamás escogerá un novio que sabe que no le va a gustar a su padre. Claro. Estas son experiencias que se recogen sobre el terreno, pero que dan realmente la noción de cómo es el país. Luego, no se puede comparar. Ucrania no tiene nada que ver con Kosovo, no tiene nada que ver con Serbia, excepto que tiene la religión ortodoxa. Ni las circunstancias serán lo mismo, ni estamos hablando de un país que esté en guerra civil. No es eso. Es un país que ha sido invadido por Rusia. En el otro caso era un problema de guerra civil que se había mantenido tranquilo porque Tito lo había impuesto, ¿verdad? Porque Tito lo había impuesto. Ya. Y había hecho todas las repúblicas dependientes la una de la otra. Tito estaba obsesionado con debilitar a Serbia, porque Serbia quería ser no el primus inter pares, sino el primus punto. Sí. O sea, la gran dominadora. Y ahí Tito hizo todo lo posible por rebajarle. Por ejemplo, creó una situación que luego se vieron las circunstancias, que fue una aberración, una república, perdón, una región autónoma, que era Kosovo, dentro de Serbia, pero que no tenía el derecho de secesión, a diferencia de las otras de las repúblicas. Kosovo no era una república, pero que sin embargo sí tenía el derecho a tomar parte en la presidencia colegiada de todas las repúblicas, de la República Federativa de Yugoslavia. Es decir, era una situación totalmente incoherente, cuya única finalidad era debilitar a Serbia. En Kosovo siempre ha habido serbios, pero vivían totalmente separados, aparte de que había que estar allí para darse cuenta de la enorme pobreza. Ya. Nada, son otras circunstancias, sin ninguna duda. No tiene nada que ver. Es decir, Cierto. respeto muchísimo al señor Pérez Reverte, pero la historia no justifica lo que dice. De todos modos, en su defensa habría que, si hubieran indagado más en el tema, a lo mejor podría haber especificado a qué se refería y a lo mejor de alguna manera podíamos haber visto ahí el paralelismo. O el que vaya a ser peor, o él dice, bueno, me recuerda, pero creo que va a ser incluso peor. Entonces, bueno, quizá ahí tú sí que has dicho que es posible que acabe habiendo más víctimas, que eso sí que podría ser. Sí, eso Pues desgraciadamente sí. Ajá, de acuerdo. Ok. Bueno, Miguel Ángel, nada, muchas gracias por tu tiempo y nos Muchas veremos en gracias la a ti, a próxima. vosotros, y continuamos en contacto. De acuerdo. Un Saludo. abrazo y buenas tardes. Hasta luego.